Atención a la última hora porque se ha liado bastante fuerte en Ceuta con Leonor. Ella desembarcó del Cano hace ya prácticamente medio mes. Se fue de vacaciones privadas con su hermana, la infanta Sofía, y con su madre, Leticia, y ahora se ha embarcado en el Blas de Lezo. Bueno, pues se ha formado cierta polémica, aunque esté viviendo una de sus etapas más enriquecedoras, pero también exigente, pues ahora está a punto de finalizar su formación con la Armada. Esos 5 meses a bordo del Cano, los que recorrió prácticamente toda Latinoamérica, se ha unido ahora esta travesía a través de la fragata Blas de Lezo con 300 militares más. 2 semanas pero muy intensas, con un nivel de exigencia y disciplina aún mayor, y cuando termine esta etapa volverá a Gijón, convertida en oficial, donde va a recibir la máxima condecoración. Bien, el pasado sábado la princesa llegó a Ceuta, no había presencia de medios de comunicación, visita privada, estrictamente formal, día importante porque además de desconectar, era el famoso sábado legendario, una fiesta de Ceuta que Leonor quiso vivir en este sentido, de eso hablaremos luego. Ella se metió dentro de un furgón blindado junto al resto de sus compañeros para poner rumbo al cuartel militar. La primera vez que la heredera al trono visita Ceuta en sus casi 20 años de vida. Dicen que Felipe VI nunca ha visitado Ceuta siendo rey, y que de hecho la última visita oficial de unos reyes fueron los eméritos en 2007. Bien, la princesa se quedó con sus amigos a cenar sin cámaras. Se quedó con sus amigos a cenar sin cámaras, y Leonor en este sentido parece que alargó esa salida hasta altas horas de la madrugada. Al parecer recibió una reprimenda de sus oficiales, también de los escoltas, y dicen que ha entablado una muy buena amistad con sus nuevos compañeros. En este caso, bueno, pues se le da este toque de atención, que por otra parte parece normal, pero viendo un poco lo que pasó ya en Chile, además, esas fuertes medidas de seguridad, pues que ponen también en jaque, en este caso a los escoltas, pues bueno, en este sentido, parece ella ha vivido una noche como una persona de su edad, sin más, pero bueno, pues lógicamente es algo que da que hablar. Pero lo que ha llegado después ha sido una polémica ya a nivel institucional, porque se ha metido aquí hasta la prensa, diciendo cosas un poquito fuertes, en este caso de Leonor. Felipe y Leticia han visitado Montserrat. Ellos ahí también han tenido problemas, había gente republicana, ha habido manifestaciones, abucheos, pero bueno, en este caso Leonor, que acaba de pasar por Ceuta, pues parece que tampoco ha sido bien recibida. Bien, la princesa, dicen, acaba de calentar al personal con su visita entre comillas discreta a Ceuta. Hay quien se ha indignado con la presencia de la heredera e hija del Borbón. Algún digital de Marruecos califica la visita de la joven con durísimas palabras. Dice: el trono no olvida sus colonias. Madrid escribe sus memorias en Rabat con tinta militar, aunque estén adornadas con una sonrisa principesca. Esto es por el sábado este legendario o sábado legionario que bueno, están un poquito haciendo sangre, ¿verdad? Un poco por esta visita. Yo tampoco quiero decir. Se ha centrado como en que critican a Leonor, pero realmente la crítica es un poco mayor. Pero es verdad que sí, han aprovechado un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid para meterla. Pero no ha sido este el único digital, también ha habido medios de por allí, medios locales, que han mostrado cierto escozor al ver a la hija de Felipe y Leticia tan tranquila, haciendo una salida en un restaurante, en concreto se llama el restaurante Oasis, al lado de la cumbre del Hacho, al lado de la ermita de San Antón. Y ver a la heredera al trono, como decimos, pues ha calentado a estos periodistas. Cito: dice: en una tierra que Madrid nunca ha reconocido como disputada y que considera parte integrante del territorio nacional, ignorando los clamores de la historia, la geografía y el vecindario.
inevitablemente se leerá en los anales de la política y la diplomacia como un nuevo capítulo en la afirmación simbólica de una ocupación que Madrid intenta esconder con sonrisas. Claro, el asunto aquí, a ver, hay que explicarlo bien, porque esta visita de Leonor a Ceuta, que por eso insisten en lo de discreta, privada, no ha sido, digamos, una visita oficial, ¿vale? No ha sido ella como miembro de la familia real que ha acudido a Ceuta en representación de la corona, aunque eso siempre lo va a llevar, pero en este caso no había nada agendado. Esto forma parte de un paro técnico del barco por cuestiones de mantenimiento. Pero, ya digo, los portales marroquíes lo califican, y vuelvo a citar, de visita no oficial pero cargada de significados políticos e históricos profundos, especialmente para los marroquíes que siguen el expediente de Ceuta y Melilla, ciudades ocupadas. Bueno, como vemos aquí se mete bastante el asunto de la política. Dicen que Leonor, en este caso, no nos vamos a meter en política. Yo creo que ellos pueden decir un poco lo que les dé la gana, pero yo creo que han aprovechado un poco la ocasión, pues eso, para arremeter un poco contra España en general. Las relaciones, por mucho que digan, pues no se están llevando bien, en este caso con Marruecos. Y ellos, ya digo, han aprovechado, pues bueno, no les gusta mucho Leonor, no les gusta mucho el gobierno, no les gusta la posición y bueno, pues digamos que lo han aprovechado. Como digo, no vamos a entrar en política, lo que sí vamos a decir es que en este sentido, pues Leonor no está llevando, si ya tuvo problemas en el Cano, en esta fragata Blas de Lezo, pues yo leo casi prácticamente artículos diarios, que no sé hasta qué punto son verdad. Leonor se cae al suelo y cosas parecidas. Y bueno, pues porque quizás a lo mejor se ha incorporado demasiado pronto. Podemos decir, bueno, es que no ha sido para tanto. Bueno, ha sido, se ha pasado 6 meses en mar, es verdad, con paradas, todo lo que queramos. Y ha tenido únicamente unos días, que yo creo que no llegaba ni una semana, si no me quiero, si lo recuerdo bien, unos días con su madre y con su hermana. Y ahora, bueno, pues le ha tocado esto otra vez. Sí, nobleza obliga, pero bueno, también hay que tener en cuenta un poco su situación. Me parece que Acer no ha hecho nada de lo normal. Alguna gente dirá, es que tú siempre justificas a Leonor. No, pero es que no sé exactamente qué queremos. Que se pase que se pase toda la travesía en la fragata o en el buque del Cano en su momento. Pues no, tendrá que salir, tendrá que ir a restaurantes, tendrá que hacer una vida dentro de lo que pueda ella normal para una chica de su edad. Y yo sinceramente me ha parecido hasta feo el hecho de meter en este caso a Leonor en polémicas políticas, porque además creo que se ha visto que no había ningún tipo de intención. Yo lo he explicado, era un paro técnico de la fragata Blas de Lezo por cuestiones de mantenimiento, y si quieren, no sé, que vayan ahí los de mantenimiento y Leonor en su habitación, no sea que salga y se forme la de Dios es Cristo. Pues no, me parece muy bien. Quiero decir, igual que hay gente que tiene libertad para venir aquí a España, pues esta chica creo que tiene libertad también para moverse, para ir a restaurantes, tomarse unas cañas con los amigos o unas copas o lo que le dé la gana. A ver, que es que ya nos metemos hasta... Es que yo hay cosas que de verdad digo, joder, es que parece que esta chica, no sé, o sea, le quieren colgar el hábito de monja y ya está, y que reine así, ¿no? Pues no. Que haga lo que tiene que hacer, que eso va bien para su madurez, para su crecimiento y ya está. Y a estos medios marroquíes, pues bueno, yo los considero más que republicanos, en este caso oportunistas y con un mensaje político utilizando a esta chica. Y sabéis que yo no hablo de política, pero aquí había que meterse, ¿no? Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También uniros al canal de WhatsApp, gracias por estar ahí.